que voy a quedar atenta a ver si alguien aparece para comenzar a transmitir. Y bueno, esto va a quedar grabado. Voy a subir algunas actualizaciones que se nos está pidiendo conforme a los procesos que se están dando en este momento. Voy a esperar un minutito. Mientras tanto, para las personas que lo van a ver en diferido, como igual va quedando grabado, eh, saludarlos a todos, decirles que sean bienvenidos a este canal y un poco repasar algunas directrices que son importantes siempre de empezar a grabar para quienes se están integrando ahora. Hola Iván, muchas gracias por estar ahí. Quería saber si se ve y escucha bien para poder, y ya, se ve bien. Y voy a colocar ahora el micrófono a ver si ahí se escucha mejor aún. No sé si ahí mejora un poquito el sonido porque alguien me comentó la otra vez que en el último en vivo no se escuchaba tan bien, así que vamos a tratar de mejorar dentro de lo que se pueda. Ya, muchas gracias. Entonces voy a empezar a transmitir a medida que se vayan uniendo. Quien quiera ir dejando sus preguntas puede y las voy a ir respondiendo al final del live. Es importante dejar esta información arriba porque están ocurriendo bastantes movimientos. Bueno, antes voy a pasar algunas cosas que son importantes para las personas que recién se están uniendo al canal. La primera invitación sería a que vieran los mensajes anteriores para que puedan entender la directriz o el camino que rige este canal. Bueno, como saben, los mensajes están aquí en YouTube, también están en la página de Facebook con el mismo nombre y en Instagram, y en Tribu Mensajes de Sirius, que en Telegram, en el que hacemos un poco un caminar en conjunto a través del proceso de transición planetaria que estamos viviendo. Entonces la invitación es esa, primero que nada, a ver los mensajes anteriores, porque si no, tal vez lo que yo voy a explicar acá no se va a comprender en su real medida. Es como tomar una hoja de un libro sin haberse leído el libro. La idea es que puedan tener todo de una forma clara. Voy a ir saludando acá. Marce, desde Argentina, un gusto, Marce, esa linda República de Argentina, Córdoba sobre todo, que está en el corazón. Omar Jiménez, gracias, bienvenido a este espacio. Macarena también. Ya, desde acá de Chile, desde Cauquenes, bienvenida. Yo soy también acá de Chile, así que bienvenidos también. Y qué bueno que estés porque la información es importante hoy día. Fernando también, bienvenido. Voy a ir saludando un poquitito. Entonces, continúo explicándoles. El sentido de este canal es transmitir los mensajes de los eventos que van a ocurrir por el proceso de transición planetaria que estamos viviendo. Estos mensajes los comencé a recibir de mi guardián Mensedequiel el año 2022, sin entender mucho de qué se trataba todo esto. Yo ya venía con un trabajo interno de crecimiento y desarrollo personal desde el 2010 más o menos, sino antes, y lo cual me condujo al momento en que estoy actualmente. Y en ese sentido, transmitirles que lo más importante en el proceso que estamos vivenciando es el trabajo personal, el autoconocimiento, el trabajar en todos nuestros cuerpos, tanto físico, mental, emocional y energético. Y sobre todo trabajar con esas partes muchas veces
oscuras de nosotros que no queremos ver para poder ir de alguna forma equilibrando nuestra energía frente a los procesos que vienen. Eso es lo más importante. Cuando hablamos de que estamos despiertos o de que somos semillas estelares o de que somos servidores voluntarios, yo creo que lo que más debería determinar esa condición es el trabajo interno que tenemos, no así la cantidad de información que vamos juntando. Una cosa es la información y todo lo que podemos estar leyendo y lo que podemos estar observando, que sí, si bien ese es un primer paso, pero lo más importante es lo que estamos haciendo con nosotros mismos, el trabajo interno, ese cambio de conciencia. Entonces, antes que nada, aclarar eso. También compartirles que el trabajo que aquí se realiza no es solo lo que nos está enviando el guardián de los procesos que están ocurriendo y que se han acelerado, sino también va acompañado de un estudio de la realidad para encontrar una coherencia en todo y tratar desde esa forma, desde un estudio profundo y una observación con discernimiento, de encontrar coherencia en todo y podérselos transmitir a ustedes de la forma más clara posible, ¿ya? Un saludo ahí a Pilar desde España, qué gusto, desde el otro hemisferio, gracias. Eh, Todo el trabajo que aquí se hace es en servicio, con mucho amor. Aquí no se persiguen fines lucrativos ni económicos, el canal no está comercializado, eso también es bueno tenerlo claro, sino que se está trabajando desde el servicio, ¿ya? Y en ese sentido, a quienes resuenen con las informaciones, permanezcan acá con lo que voy a decir, y a quienes no resuenen, eh, pueden buscar otra línea de tiempo. Entender también eso que es muy importante. No todos estamos caminando por las mismas líneas de tiempo o tenemos el mismo proceso de evolución. Cada uno va a encontrar algo que esté en coherencia. Hay personas que están mucho más en coherencia con las orientaciones dadas por sus congregaciones religiosas, por así decirlo, otra por orientaciones de Oriente, en fin. Acá no hay ese tipo de orientaciones, tratamos de ser lo más pragmáticos, claros posible y de alguna forma científicos, ¿ya? A mí lo que más se me ha enfatizado en el trabajo interno es retirar todas las creencias limitantes, todas las estructuras que podemos traer en todos los ámbitos, desde estructuras sociales, de educación, religiosas, en fin. Esa es la idea. Y a las personas que estén resonando con estos mensajes, fue lo primero que me dijo el guardián, es porque están en esta línea de tiempo y su alma, su ser, ya entiende y de alguna forma asimila lo que aquí se está transmitiendo. Para quienes no resuenan, tienen que buscar otro camino que esté más en coherencia con ello y no perder su tiempo, obviamente, escuchando lo que aquí se va a decir, sino buscar algo que esté en coherencia para ellos. Y eso lo va a saber el alma, lo va a saber el espíritu. Más que una reflexión mental, va a ser un sentir en el corazón. Saludos desde Texas, saludos ahí también. Bueno, voy a continuar un poquito, ya comenzando con lo que quiero transmitirles. No sé para quienes están por ahí siguiendo los procesos que está viviendo el Sol. Sabemos que estamos con llamaradas solares bastante potentes, bastante fuertes, lo que está incidiendo en un trabajo en todos nuestros cuerpos. Estamos pasando por un proceso de adecuación en nuestros cuerpos físicos.
Y en este sentido, lo que más se está trabajando en este momento, por lo menos desde mi percepción y en mi sentir, es chakra cardíaco y nuestra pineal, sexto y séptimo chakra. Esa conexión se está activando muchísimo y probablemente podamos sentir todos estos cambios en la noche, porque generalmente cuando vamos a dormir vamos a percibir estos cambios y estos procesos cuando dormimos. Podemos sentir una presión o un calor en nuestro chakra cardíaco, podemos a veces sentir palpitaciones bastante fuertes, podemos también sentir mucha presión en nuestra cabeza, eh, también una mente que está muy rápida, muy acelerada, porque está llegando, está bajando mucha información. Entonces eso para que vayan tomando conciencia de los procesos que estamos vivenciando. Ay, perdón, los voy leyendo de repente para tratar también de ir explicándoles un poquito, pero al final voy a ir respondiendo las preguntas. Todo este proceso que estamos viviendo a nivel corporal, físico, a nivel energético, a nivel emocional y a nivel mental, es un proceso que obedece a lo que me transmite el guardián, a la ley de adecuación. Es una ley universal en virtud de la cual nosotros estamos aumentando nuestra resistencia vibracional. Y esta resistencia vibracional es como un proceso de fortalecimiento para adecuarnos a las nuevas energías que están llegando. Y estas nuevas energías están totalmente en conexión o vinculadas no solo a la frecuencia vibracional, sino que a la adaptación del tiempo que nosotros vamos a comenzar y que ya estamos viviendo. El tiempo para nosotros se va a acelerar y se está acelerando mucho. La percepción de nuestro día a día del tiempo va a pasar a ser de 16 horas y eso requiere una adecuación, una conexión energética que hace también que nosotros viviremos a mayor velocidad. Entonces estamos en un proceso de adecuación para aumentar nuestra resistencia vibracional y esto lo podemos ver de una forma clara para aterrizarlo un poquito, como cuando nosotros recién empezamos a ir a un gimnasio y comenzamos a trabajar en nuestro cuerpo físico. Probablemente el primer día, las 2 o 3 primeras sesiones a las que vayamos, vamos a quedar con nuestro cuerpo físico adolorido. Vamos a sentir el trabajo y la resistencia que estamos de alguna forma fortaleciendo. Y es exactamente esto lo que nos está pasando en nuestro cuerpo físico actualmente. Estamos aumentando nuestra resistencia. Formas de ayudarnos en este proceso, como ya lo he dicho en live anteriores, incluso lo he escrito en algunos pequeños textos en la página de Facebook del mismo nombre, el contacto con la naturaleza, el anclaje a tierra, caminar a pies descalzo en tierra, beber agua, una alimentación que sea cada día más cerca de la naturaleza, que sean productos directamente de la naturaleza, no cosas procesadas. Alimentarse con una alimentación solarizada, que ya esté recibiendo esa energía del sol y que a través de la propia alimentación nosotros la podamos consumir para ir adecuándonos a estas nuevas frecuencias, colaborando también desde este punto de vista con nuestra alimentación. Bueno, ahí en la página van a encontrar un montón de tips y de orientaciones al respecto, entre ellas el agua solarizada, el agua magnetizada también, que nos ayuda bastante, los procesos de pausa en el día a día. Es muy necesario que nosotros, y eso me lo enfatiza en los últimos mensajes el guardián, que en nuestro día a día hagamos pequeñas pausas, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos si podemos. Y si dentro de esa pausa podemos tendernos y descansar, mejor aún, porque así vamos a, de alguna forma, desconectar un poco nuestro sistema nervioso, nuestra mente también,
para que las energías trabajen por sí mismas de una forma más fluida, sin forzar, por así decir, el cuerpo. Si estamos en un trabajo formal y tenemos que estar en una oficina, 5 minutos en nuestro asiento, nos ponemos alguna música tranquila, un binaural, una música de la naturaleza, cerramos nuestros ojos, trabajamos con la respiración y vamos entrando en un proceso de pausa y meditativo, de ondas teta. Nos quedamos ahí un momento y poco a poco vamos haciendo que el cuerpo vaya regenerándose, recuperándose del esfuerzo que está haciendo por funcionar como le pedimos día a día y al mismo tiempo integrar estas nuevas energías que están llegando. Entonces es bastante exigencia la que tenemos en nuestro cuerpo físico. Ahí. Titi, puedes ir dejando anotado ahí en la medida que pueda. Yo voy a ir mirando y tratando de concentrarme acá y si puedo responder el consejo que necesitas, que sea en este live, en el contexto de lo que estoy transmitiendo, con gusto lo hago, ¿ya? Para no desvirtuar mucho el tema que estamos tratando. Bueno, eso en cuanto a los procesos energéticos que estamos sintiendo en este momento. Estamos entonces con una llamarada solar, justamente ahora estaba viendo un en vivo que hizo recién KL Videos, que nos está transmitiendo la información de los eventos de la naturaleza y estaba así de urgencia avisando que estamos con una llamarada solar bastante fuerte. También la había visto por otro canal de frecuencias Schumann. Y más que nada de la información uno lo siente en el cuerpo. Inmediatamente uno va sintiendo como calor, tal vez pulsaciones más fuertes en nuestro cuerpo, una presión en la cabeza. Inmediatamente ahí beber agua y hacer estos pequeños tips que les estoy comentando acá, que pueden complementarlo con la información que está en Facebook. Entonces, ¿qué otra cosa? Eso en cuanto a la preparación en los aspectos físicos. Estamos viendo junto a esto muchos cambios que ya se están produciendo. Cuando comencé a recibir los mensajes, el guardián siempre me hizo mucha énfasis en que yo estuviera muy pendiente en lo referente a la periodicidad y a la intensidad que se estaban dando los eventos en todo ámbito de cosas, tanto a nivel de energía como lo que está ocurriendo ahora, tanto a nivel de eventos de la naturaleza, ya sea estos que tengan que ver con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire, como también eventos sociales, eventos políticos, de manifestaciones sociales, que fuera viento con qué intensidad eso se estaba dando y con qué periodicidad. Y releyendo los mensajes del año 2022, me dijo que en el 2023 esto iba en una curva o en una línea ascensional para llegar a su patamar y a sus niveles más altos, justamente ahora en este segundo semestre del 2024 y principalmente en el 2025. Y para quienes ya están buscando con mayor discernimiento y han aprendido a mirar más allá de lo que es evidente, tienen ya la visión del águila de poder mirar desde arriba y comprender los procesos que estamos vivenciando, van a poderse dar cuenta que muchos eventos y muchas circunstancias se están manifestando ahora. Entramos a una nueva energía. Eso comenzó a partir del 26 de julio también, en concomitancia con el sincronario maya, con esta tormenta azul que comienza justamente el año 26 de julio según el sincronario maya. Inmediatamente después comienzan las Olimpiadas en Francia
en que para quienes trabajan y comprenden la simbología, se han dedicado a estudiar seriamente, van a ver que allí también hubo muchos mensajes referente a lo que determinados grupos, que son nuestros hermanos de la no luz, están haciendo en este momento. Y dado justamente ese trabajo simbólico y energético muy potente que hubo allí, todo esto se está acelerando y se están poniendo de manifiesto las cosas que están ocurriendo, principalmente en el otro continente. Como ya se nos había dicho, el continente que se va a ver más afectado es el lado del hemisferio norte. Nosotros aquí, a pesar que estamos un poco más lejos, igual lo vamos a sentir. Nosotros somos un todo, no podemos sentir que por estar acá en este lado va a ser menos también. No, eh, todo está ocurriendo a un mismo tiempo y de una misma forma, en diferentes grados y en diferentes niveles. Entonces, es importante que vayamos tomando conciencia de la aceleración del proceso. Por eso que estoy aquí haciendo el live, para que vean y ustedes puedan, desde su propio discernimiento, mirar lo que está ocurriendo allí a nivel político, a nivel social, a nivel moral y ético, como también acá en nuestro continente. Y que presten atención a los eventos de la naturaleza. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en China actualmente, las inundaciones tremendas que están teniendo. Algunas cosas curiosas como el aparecimiento de 3 soles, que si bien muchos van a decir, sí, esta es la tecnología y qué sé yo, pero son eventos que están ocurriendo y no todo necesariamente tiene a ver con la tecnología. Sabemos también, para quienes están estudiando más en profundidad y en forma seria, siguiendo astrónomos que son serios y que tienen evidencia científica, que el astro llamado Hercólubus está ya afectando totalmente nuestro campo electromagnético de la Tierra. Si bien muchos no lo pueden ver, a pesar de que ya hay fotografías que están siendo tomadas de su cola y del efecto que está haciendo en el eje de la Tierra y en nuestro campo electromagnético, muchos de los hechos que están ocurriendo ahora a nivel de la naturaleza y energético tienen que ver con este astro, ya sea que lo llamen Hercólubus o Planeta X o muchos otros nombres que les puedan dar. Y esto es evidencia científica, no es solamente misticismo, creencia. El llamado es justamente a que ustedes busquen ustedes mismos la información. Siempre este canal va a tener la intención de que ustedes sean sus propios maestros y que no crean nada de lo que estoy diciendo, pero sí que por lo menos se generen ustedes una curiosidad, un discernimiento para que ustedes vayan a buscar su propia información. Acá yo voy entregando herramientas, voy entregando también un proceso de estudio, de aprendizaje serio que vengo caminando hace muchos años, eh, intentando sobre todo retirar las creencias limitantes y las estructuras que esta sociedad nos ha implantado en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto de educación como creencias religiosas, como políticas, como económicas, como familiares, en fin, esa es la principal tarea que tenemos que hacer, desarmar esas estructuras, porque aunque nosotros lo queramos o no lo queramos, este proceso de desestructuración se está produciendo y cada vez se va a intensificar más. Muchos podrán pensar, sentir o vivenciar que hay un caos interno, pero no es bien así. Aparentemente es un caos, pero que obedece a un orden divino que está trabajando para que podamos entrar a una nueva realidad, a una nueva frecuencia y sobre todo a una conexión interna mucho más profunda con nuestra verdadera esencia,
con nuestra verdadera esencia espiritual y de alma, que para muchos de nosotros es nuestra presencia yo soy, según el trabajo que cada uno esté realizando. Cada vez más nuestra personalidad y nuestro ego se va disolviendo. Y ese es el camino que por lo menos a mí me hace sentido y con el cual resueno. Eso es como el marco general de lo que quería transmitirles. Pero ahora quiero pasar al otro proceso que siempre ha sido un poco difícil de transmitir porque para muchos puede generar, si es que no se han trabajado internamente, miedos, pero que es importante justamente ese llamado a trabajar en esos miedos porque los eventos de la naturaleza se van a producir. La madre tierra como un sí, como un ser vivo, como nuestra madre que nos sostiene, nos alberga y nos cuida, también está haciendo su proceso. Y dentro de ese proceso hay una limpieza a través de las aguas, a través del fuego, a través de la acomodación y el anclaje de las placas tectónicas que se están reubicando, como también el aire también, el elemental del aire que también se está manifestando. No podemos pensar ni creer ingenuamente que todos estos procesos de la naturaleza que se están dando tienen a ver o están directamente conectados con la tecnología HARP. Eso sería casi una visión pueril, infantil. Hay sí un porcentaje de esto, pero esto obedece a ciclos que son mucho mayores, a ciclos potentes que se dan cada 26.000 años aproximadamente, y también ciclos más cortos, en que la Tierra ya ha pasado por estos procesos. Ahora el proceso está siendo diferente porque se nos está dando la opción de nosotros crecer, evoluir, subir a un plano frecuencial más alto si nosotros así lo decidimos, si nosotros así trabajamos en ello. Y eso hay que tenerlo bien claro. No van a venir aquí a salvarnos ni a resolver los problemas que nosotros mismos hemos generado desde nuestro plano mental, emocional y vibracional frecuencial. Ellos sí, nuestros seres estelares, nos están apoyando, de alguna forma nos están orientando, nos están advirtiendo, pero el trabajo de esta casa, de esta madre tierra, se resuelve y se realiza acá. Entonces, eso también es importante porque en algunas partes leo el mensaje, ¿por qué ellos no hacen nada? ¿Por qué no vienen a salvarnos? Porque sería como si un papá con su hijo que está en la escuela y que está cursando segundo, tercero básico, tiene prueba y el papá va al colegio a hacerle la prueba o el papá le hace la tarea. ¿Cuál sería el aprendizaje de ese niño? ¿Cuál sería entonces el aprendizaje de nosotros si ellos vinieran a salvarnos y a hacer todas las cosas que nos corresponde a nosotros hacer? Porque es nuestra casa esta de aquí. Entonces, en ese sentido voy a transmitirles lo segundo, sobre todo para las personas de Chile. No me quiero quedar con la información guardada, es importante que se tenga. Sabemos que nuestro país, aquí en Chile, es un país sísmico, que constantemente están ocurriendo sismos y terremotos. Hace muy poco tuvimos uno 7.3 en el norte de Chile, que fue a una profundidad de 117 kilómetros y que afectó, fue tal el movimiento que afectó también a Perú y a Bolivia. Fue bastante fuerte el movimiento de esa placa tectónica. Pero yendo más allá aún, fue tal el movimiento y la vibración que tuvo que afectó a Brasil, a San Pablo. Ese movimiento se sintió allá, obviamente con una frecuencia muchísimo más baja, pero como ellos no son un país sísmico, no tienen la edificación ni las construcciones aptas como nosotros y muchos otros países sísmicos las tenemos. Y fue justamente a raíz de eso que algunos canales serios de allá, que están trabajando hace 30 años y que están acompañando todo este proceso de evolución,
comenzaron a transmitir la información que tenían, pero que de alguna forma no habían querido abrirla tanto ni entregarla tanto. Y uno de ellos, que es muy serio, comenta que en breve va a haber un sismo muy fuerte aquí en Chile, que va a ser tal su magnitud que va a provocar impacto en San Pablo, capital de Brasil, o sea, no capital, pero una de las capitales del estado de San Pablo, y que probablemente hasta puede haber derrumbes de edificios. Así va a ser la magnitud, porque toda esta placa tectónica, y el guardián ya nos advirtió, que es Chile, el sur de Brasil, Río Grande do Sul, incluyendo hasta San Pablo, Uruguay y Argentina, vamos a sentir estos desplazamientos de placa. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado aquí es que nosotros, desde nuestro discernimiento y desde nuestra preparación cívica que tenemos, vayamos ya tomando las medidas pertinentes. Tener preparada nuestra mochila de emergencia, que por aquí estuve anotando algunas cosas que debería tener, así como en un circulito, por lo menos víveres para 2 días, tener agua, tener un pequeño kit de médico, un botiquín de emergencias, tener un pequeño kit de herramientas también, nuestros documentos fotocopiados, guardados en una bolsa nylon, sellada por cualquier cosa, en una bolsa plástica, un cuaderno y un lápiz. Ya sabemos aquí en Chile, por absurdo que parezca, lo que un lápiz y una hoja de papel hizo con los mineros en el norte del país. Se pudo saber cuántas personas habían allí en esa situación de emergencia. También nos han recomendado mucho los guías tener un radio, principalmente un radio de ondas cortas, para poder estar informados de lo que está ocurriendo. Un radio pequeñito, ojalá que tenga pilas. Yo ya tengo el mío, hace tiempo que lo compré justamente por las orientaciones que nos estaban dando. Y bueno, linterna, si podemos tener luces de emergencia también, sería maravilloso eso. Y además de tener este equipamiento de mochila, tener también alguna conexión con nuestra familia de cómo lo vamos a hacer si ocurre este momento de emergencia, cómo nos vamos a comunicar, dónde nos vamos a encontrar, cuál va a ser más o menos el proyecto, la idea familiar que vamos a tener en esa circunstancia. Yo estoy acá siguiendo, aquí en la zona que vivo, en Curacaví, tengo una aplicación en el celular que me va avisando los sismos que hay aquí en la zona. Generalmente, constantemente estamos teniendo sismos, pero muy bajitos, pero ya desde ya unos 15 días que los sismos que se ven o se perciben constantemente en Valparaíso, que eran de 2 puntos, 2.5, ya hace una semana que me está llegando el aviso que están 2.8, 3.5, 3.8 y a diario. O sea que la placa tectónica no para de moverse. Entonces, por eso la importancia de estar conscientes, sabiamente preparados para ese momento. Ya, eso es muy importante. Voy a saludar acá y voy a dar una refrescada a quienes se están integrando. Angélica. Si me pregunta dónde más habrán sismos fuertes. Sí, justamente, bueno, muchas placas tectónicas en el planeta se van a acomodar. Sabemos que van a desaparecer ciertas tierras y van a emerger otras. Y por las orientaciones que me han dado a mí, que estos guías o estos seres estelares se distribuyen un poco las regiones en las que están trabajando, la región que nos corresponde a nosotros, es Chile, el sur de Brasil, Argentina, Uruguay. Más o menos esa sería la localización que me corresponde a mí transmitir. Pablo, hola Pablo, un gusto saludarte.
Hola, me saludas. Hola, Alba, sí, te saludo. Gracias por estar aquí. Bueno, espero que puedan ustedes percibir, investigar por ustedes mismos, estar atentos a los canales que nos están transmitiendo todos los procesos que está viviendo la naturaleza, para que ustedes mismos vayan viendo con qué velocidad y con qué frecuencia se están produciendo y la intensidad. Aquí ya nosotros en Chile ya estamos con sismos sobre 7, por lo que el llamado es a estar atentos y a estar vigilantes y tomar estas medidas que les estoy transmitiendo acá. Otra indicación que se me ha dado es que en algún momento determinado, cuando esto se acentúe, porque muchas cosas se van a activar, sabemos los volcanes, muchos pueden haber visto la noticia del geyser en Yellowstone, que de alguna forma explotó y que para algunos especialistas en el tema vulcanólogo, están percibiendo que el magma debajo ya se está moviendo, que ya se está activando. Entonces también es esa una observación que debemos tener en cuenta, principalmente en el cordón de fuego del Pacífico, en que estamos llenos de volcanes, aquí en Chile tenemos mucho, estar alerta también a la actividad de los volcanes, que va en directa relación también con el movimiento de las placas tectónicas. Me dice, ¿sabes acá en Estados Unidos? Sí, hay unos mensajes que están en la página mía ahí de Facebook, en que nos explican que todos los sismos y la actividad volcánica va a ser desde Canadá, por toda la costa del Pacífico, Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, y todo ese borde. Esa placa tectónica que está en un proceso de subducción, entiendo, se va a estar moviendo y se va a estar moviendo constantemente, abarcando también obviamente Centroamérica. Un saludo entonces a Angélica, a Eduardo desde Buenos Aires, a Somos Energía desde Colombia. Un saludo. ¿Qué más tendría que avisarles? Bueno, yo creo que principalmente eso, y que continúen en sus procesos internos, trabajar mucho en meditación, en conexión interna, en estar en contacto con la naturaleza y en estar en discernimiento y observación de lo que está ocurriendo afuera sin involucrarnos. Nosotros podemos estar atentos a lo que está ocurriendo sin hacernos esclavos, ni ser preso de las redes, ni dejar nuestra energía allí. Trabajar internamente, cuidar nuestra energía, no desperdiciarla, y en algún momento del día, en algún momento, estar un poco observando lo que ocurre sin involucrarnos. De alguna forma es como estar aquí, estar en el planeta, pero al mismo tiempo no estar. ¿Para qué? Para no verse atrapado por todo lo que está sucediendo, sino que obtener la visión del águila, poder ver desde arriba todos los procesos que están ocurriendo sin involucrar nuestra energía, para mantener nuestra energía siempre en alta frecuencia. Si alguien ahora desea hacer una pregunta, voy a estar aquí un minutito más. Si tienen alguna duda, recordándoles siempre que toda la información ya está en este mismo canal a través de unos videos muy lindos con la persona que siempre me ha colaborado en hacer estas preparaciones de videos que han quedado muy, muy bonitos y con muy bonita frecuencia, transmitiendo con discernimiento todo lo que ha sido recibido. Y ya si quieren ver los escritos también están en Facebook. Y quienes quieran caminar en tribu, unidos, porque a veces es más fácil así, muchos de nosotros hemos pasado por procesos que nos hemos sentido
un poco solos, no todos están vivenciando y comprendiendo lo que está ocurriendo en este momento en el planeta. Muchos siguen con sus vidas tal como han sido siempre, sin percibir lo que ya está llegando a un ápice. 2024 finales y 2025 va a ser muy intenso y todos los procesos se van a dar al mismo tiempo. Entonces, estas personas que de alguna forma no están en conocimiento de lo que ocurre, van a necesitar apoyo, van a necesitar ayuda, van a necesitar orientación. Y aquí el llamado a quienes ya están con un discernimiento y un conocimiento un poquito mayor, que sostengan, que apoyen, que de alguna forma ayuden a caminar, a transitar principalmente el año que viene. Acá Natalia me pregunta si el portal 888 facilitará todos estos cambios. Bueno, todas estas fechas que el guardián me explica que no tienen de cierta forma el concepto de portal propiamente tal, pero sí son una llegada de energía bastante potente y que va produciendo poco a poco cambios en nosotros. Sí, por supuesto que está facilitando estos cambios, sobre todo en las personas que a través de plan álmico y que de acuerdo a su plan de encarnación ya pactaron que iban a estar eh, recibiendo y integrándose en estos procesos. No todos están recibiendo las energías de la misma forma. Cada proceso evolutivo de cada alma es distinto. Por eso es que muchos dicen, va, ¿y por qué yo no siento nada? ¿Por qué muchas personas están sintiendo tal cosa en el cuerpo o en sus procesos emocionales y otras no sentimos absolutamente nada? Porque hubo un pacto y probablemente esas personas que están vivenciando estos procesos van a ser también los llamados a colaborar con aquellos que no están sintiendo nada, con aquellos que de alguna forma no van a estar en conocimiento con todo lo que va a ocurrir de una forma concomitante en 2025. ¿Ya? Y evidentemente el 8 del 8 del 8 ya está incidiendo energéticamente, ya lo estamos percibiendo. Estamos con mucha activación en chakra cardíaco y en pineal, muchísimo trabajo ahí. En ese sentido, quienes no estén sintiendo los procesos o no estén en conciencia, probablemente van a sentir alzas de presión, problemas de jaqueca. Entonces es importante también ahí colaborar, sobre todo con las personas mayores, en que si necesitan asistencia, observar cómo lo están vivenciando también nuestros familiares, para poder ser un aporte en el proceso de ellos. Acá me dice, somos energía, dice que lo siguen informando, sí, hasta donde yo pueda y me den las fuerzas y acá la tecnología lo permita, porque eso también fue algo que se me avisó y qué bueno que me recuerdes. Bueno, ya tuvimos un pequeño crash cibernético, por así decirlo, hace poco. El guardián ya me avisó hace más de un año atrás que en algún momento internet y toda esta comunicación iba a caer, nos íbamos a quedar sin esta red. Entonces, a estar atento a esto. Y también, por otro lado, podemos ver que dentro de las batallas que están surgiendo y que de cierta forma están un poco veladas, pero como yo siempre digo, quien tiene ojos para ver que vea, hay también ahí un pequeño conflicto cibernético, ya que vimos que algunos países que tenían determinadas tecnologías se quedaron sin internet, sin comunicación, con problemas bancarios, en fin, con problemas en los aeropuertos. En otros países que usan otras tecnologías, esto no ocurrió. Entonces ahí también hay una batalla velada de cierta forma que hay que estar observante.
La guerra no siempre es como nosotros la vemos. Hay otras formas hoy en día que son un poco distintas. A ver, ¿qué más hay acá? Bueno, y también agregándolo a de cualquier colapso cibernético que pueda haber. En el momento que eso ocurra, estos seres eh, van a activar una red de personas, de canales que están aquí para que reciban las informaciones orientadas por ellos conforme a ayudarnos en los procesos para que no quedemos tan sin ninguna orientación, sin ninguna ayuda, por así decirlo. Ya, eso también hay que tenerlo claro. Las personas que ya están canalizando o que tienen una conexión bastante con sus guías, esto se va a intensificar en el momento que esas redes caigan. Sí, María de los Ángeles me dice si va a afectar esa zona. Sí, mira, en mi canal de Facebook yo tengo hasta los mapas con las zonas que van a ser afectadas. Hay un dibujo allí específicamente mostrando todo eso. Pero en general va a afectar todo el planeta. A mí lo que me corresponde es esta zona de Chile, Argentina, sur de Brasil, Uruguay, más o menos como que toda esa faja, esa es la información que se me está dando a mí en relación a los eventos. Y también obviamente subí información también con dibujos del mapa de Europa, de todo lo que va a ocurrir allá. Ya, a pesar que hay otro grupo allá que está recibiendo las informaciones más detalladas a pedido de muchas personas, hice conexión y dejé también la información subida. Macarena Cantuarias me dice que ayer sentía que veía doble como espejismo. Hoy siento fuerte la entrada de energía, palpitaciones fuertes, pitidos, incluso náuseas. Así es, Macarena, sí. Todos esos síntomas sí se sienten. Em, en las náuseas te podría recomendar tener una alimentación un poco más frugal, un poco más liviana, ¿ya? Eso de todas maneras nos cuesta que nuestro cuerpo biológico pueda procesar toda esta energía que está llegando con nuestra actividad normal. Entonces, comer más leve, hidratarnos bien, tomar el agua solarizada, el agua magnetizada, que está claramente también explicado en la página, es una buena recomendación y sobre todo darnos pausa, no sobreexigirnos. Es muy importante y esto acaba desde mi actividad diaria, que es ser instructora de yoga, no forzar el cuerpo y aprender a escucharlo. Eh, si ese día no nos sentimos con toda la energía para realizar todo lo que podríamos haber tenido planificado en una agenda, tomar algunas cosas, pasarlas para el otro día, hacer lo justo y necesario que debamos ese día y darnos esa pausa de descanso. También se me recomienda mucho tener una pequeña siesta en la tarde, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, para que, como expliqué al comienzo, podamos procesar todas esas energías que están llegando. Eduardo nos dice, ¿cómo nos vamos a comunicar cuando caiga la comunicación habitual? Bueno, ese es el discernimiento y lo que estaba entregando. El consejo que nos están dando muchos guías es que nosotros tengamos una pequeña radio de ondas cortas y trabajemos con esa radio para tener información, por lo menos de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Para las personas que ya se están conectando con sus guías, bueno, ahí van a tener el apoyo necesario. Obviamente que el sistema que nosotros conocíamos en ese momento ya va a cambiar totalmente y por eso la importancia también de las personas que ya están trabajando en comunidad, de las personas que ya están teniendo su propia alimentación,
de alguna forma siendo autosuficientes, autosustentables. Eso es muy importante y es el llamado actual también. Runash me dice, hola, yo soy youtuber, tú serás muy grande. No, mira, acá la idea mía no me interesa tener adeptos, a mí no me interesa tener cantidad de gente, no es esa la intención del canal. Sí que las personas que tienen que recibir por frecuencia, vibración, opción de alma, esta línea de tiempo pueden recibir los mensajes. Yo soy una persona bastante de silencio, de trabajo interno. Es un trabajo y un esfuerzo de alguna forma personal el estar aquí, pero es la misión que se me ha encomendado y lo estoy haciendo. Mi interés no es ser YouTube ni ser conocido por muchas personas, simplemente transmitir lo que el guía, el guardián, me, me pide que sea transmitido en este tiempo, sobre todo ahora segundo semestre del 2024 y 2025, que esto ya va a un tope en todos los ámbitos. Ya, gracias, gracias. Y quienes deseen compartir para quienes resuenen, maravilloso. Y, y gracias por tu discernimiento acá, porque me ayuda a aclarar también eso. No, acá no estoy para tener seguidores, no es el interés del canal. Iván me pregunta, Paz, ¿cómo tú ves o sientes los cambios que se sentirán en el planeta invasor que en estos meses siguientes ya debería verse? Bueno, la función de este planeta, muchas gracias Iván por tu pregunta, que es Hercóbulus. En Brasil le dicen el planeta Chup, el planeta que extrae. ¿Qué va a hacer este planeta? Va a provocar muchos cambios en nuestro planeta y en el campo electromagnético, pero también tiene una función mucho más profunda, que es retirar a las almas que no estén en coherencia y en resonancia vibracional con las nuevas energías que va a tener la Tierra. Las personas que estén vibrando bajo, que no estén haciendo su trabajo personal, que estén trabajando para nuestros hermanos de la no luz, van a ser retiradas por el campo vibracional de este planeta a través de diferentes circunstancias, eventos climáticos, desastres. Estas personas van a partir. Ya eso hay que tenerlo claro, hay que estar preparado para aquello. Por eso los guías nos piden siempre trabajar mucho el desapego. Las personas que se vayan van a estar en resonancia con esa energía. Por eso también vuelvo aquí a insistir que nuestra energía esté en alta frecuencia. Pase lo que pase afuera, buscar refugio interno y mantenernos en luz, en paz, en amor, en discernimiento y comprensión. Katy me pregunta acá, hola Paz, ¿qué hay de cierto en que saldrán unos videos donde nos digan la verdad de todo? Katy, gracias por tu pregunta. Muchas gracias, gracias por las preguntas que están haciendo, porque hay tanta información que transmitirle y realmente a algunas cosas de repente se pasan. Yo durante mucho tiempo miré esa información casi como si fuese una película de ciencia ficción, pero se me ha transmitido ahora últimamente que eso va a ser así. Va a haber un momento en que cuando nos hayamos quedado probablemente sin las redes, en algún momento estos hermanos estelares, los que están trabajando para la ascensión del planeta y para la evolución de las almas, van a empezar a transmitir por todos nuestros aparatos de comunicación, ya sea por el celular, ya sea por la televisión, y nos van a indicar puntos donde ellos van a estar ubicados para que nosotros podamos ir allí. Y en esos puntos va a haber una suerte de triaje en que las personas van a tener diferentes caminos o distribuciones conforme
su frecuencia vibracional y conforme el propio pacto de alma que ellas hayan hecho, ¿ya? Entonces va a haber un llamado en ese sentido. Y eso al parecer no está tan distante de ocurrir. Gracias por tu pregunta, Katy. Y así va a ser. Mona Lisa. Buenas noches, Paz, desde Noruega. Un saludo, un saludo. Te saludo también. Somos Energía me pregunta, Vero, ¿sabes quién es el encargado de Colombia, Venezuela y Ecuador? No, realmente no sé específicamente, pero tú tienes que ver las personas que están transmitiendo mensajes en coherencia. Si bien los mensajes en general son para todos, porque el proceso transitorio lo está viviendo toda la humanidad, pero tal vez de ciertos hechos puntuales que va a tener la naturaleza en cada país, haya alguien que esté recibiendo una comunicación más exacta. No te olvides que nosotros que somos servidores voluntarios, también cada uno de nosotros tiene una misión. Hay unos que están justamente en la misión de triaje, que van a ayudar en esa selección y en ese acoger a las personas en el momento que todo se acentúe. Hay otros servidores que están en el cuidado y en el amparo, una suerte de asistencia social. Hay otros que están en el área de sanación y de cuidados. Entonces, cada uno de nosotros tiene una diferente función. Hay otros que están en difusión, como es lo que me está tocando a mí, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos conociendo en la medida en que nosotros nos vamos conectando con nuestro guía y nos abrimos a recibir esa orientación de nuestros orígenes estelares. Y en general, acá Somos Energía me dice, estoy en la costa norte de Colombia. En general, les lo he repetido en todos los lives, las personas que están cerca de la costa estén atentos a lo que está ocurriendo. Si hay un sismo fuerte, sobre todo en los que no se pueden mantener de pie, bueno, la orientación es estar atentos si el mar se recoge, a salir de ahí, a alejarse por un tiempo de esa costa. O si saben de un volcán o de un sismo muy fuerte que hubo al otro lado frente a ustedes y que esa energía puede de alguna forma afectarlos, también a tomar las providencias necesarias. Dejar esa casa o el lugar donde está, irse donde algún familiar, por lo menos pasados unas horas hasta saber qué es lo que está ocurriendo energéticamente. Ya siempre trabajar desde el discernimiento. Carolina me pregunta, me dice, vivo en la región del Maule, si se va a ver afectada por el terremoto. Específicamente la región de Chile que se va a ver afectada, no me han dicho, tal vez ya sea el tiempo de preguntarla, pero en general Chile. Y yo creo que va a ser todo Chile. Ese es mi sentir, mi percepción interna, ¿ya? Porque es una placa tectónica que abarca nuestra conexión con el Pacífico y que es una placa de subducción que está empujando hacia adentro. Entonces, mi sensación es que nuestro trecho largo de tierra se va a comprimir. Entonces yo creo que va a afectar a todo Chile. Por eso estar atentos, sobre todo las personas que viven en las costas. La indicación ahí a futuro, si es que esto sigue ocurriendo, es buscar lugares de altura de por lo menos 800 metros. Y las regiones que de alguna forma podrían servir de refugio es entre cuarta a segunda, tercera región. Más allá no, porque Perú también va a tener un terremoto, un sismo bastante fuerte que va a afectar mucho la primera región de Chile. Ahí lo acabo de responder yo, la situación de Arica. Ustedes en Arica van a tener también la preocupación con lo que está ocurriendo en Perú. Ahí estar atentos.
Acá Romalia, saludos desde Patagonia, Chile. Gracias desde Buenos Aires. Cuponeando. Acá también me escribe que él en el astral estuvo teniendo algunas vivencias en cuanto a lo que va a ocurrir con los sismos. Y sí, concuerdo plenamente con lo que dices, que uno va a ser leve y superficial. Sí, por eso, aunque el de Chile, por lo que se me indicó a mí, que podría ser en torno al 8.2 o un poco más, lo grave que va a ser es que va a ser muy superficial. Me dijeron a mí 3 kilómetros de profundidad. Entonces ahí está lo grave. Es a veces la intensidad del sismo más que por la fuerza o la medida en escala de Richter, es por la profundidad en que está ocurriendo. Muy interesante la pregunta de Venus 88 acá. Me pregunta si la región de los lagos va a ser seguro. Bueno, ahí estar con todo lo que ya he comentado. Y me dice lo otro, al parecer mucha información que parece de la luz y que trae mensajes subliminales. Por eso acá la invitación en este canal es justamente eso, que ustedes hagan sus propias investigaciones. Y hoy en día, más que trabajar desde la mente, lo que nosotros estamos activando es la energía del chakra cardíaco. Y en ese sentido nosotros estamos muy perceptivos con la energía. Nosotros debemos sentir el pulso que tiene esa información en nuestro chakra cardíaco. Incluso a veces la invitación es hacer unas respiraciones profundas, entrar en conexión, cerrar los ojos y percibir lo que estamos sintiendo con esa energía, con ese mensaje que nos está siendo transmitido. Más que trabajar desde la mente, hoy en día estamos trabajando desde la energía. Eso podría ser un tip para que puedas determinarlo, porque yo a veces pienso, muchas personas que están entrando en esto y con toda la información que hay, y a veces incoherente, discordante una con otra, o ese fanatismo de estar entregando día a día diferente información y estar hablando de cosas que a veces ni siquiera vienen a tener coherencia, pero la idea es estar como constantemente conectado, dando información cuando eso no es necesario. Basta tener la claridad de los procesos para que nosotros mismos podamos irlos siguiendo. Por eso les digo y reitero, este canal no busca tener un montón de seguidores, porque si fuese así yo estaría transmitiendo absolutamente todos los días y no es necesario. Es necesario que las personas vayan teniendo sus propios discernimientos y aprendan a ver, a percibir y a observar todos los procesos, a sentirlos. Acá de nuevo la dualidad, Carolina Miranda Loyola. O sea, solo las regiones del norte van a ser seguras como refugios, el resto de Chile no va a existir. Nunca se ha dicho eso ni se ha manifestado eso. Se nos está orientando, eso sí, que va a ser más seguro la parte norte de Chile. Y vamos a ver con qué intensidad se va a producir todo esto, ¿ya? Pero tampoco se nos ha dicho que no va a existir. No, no nos vayamos de un punto al otro punto. Ese es el principal trabajo interno, chicos, que debemos tener, no caer en dualidad. Nos dicen esto o nos dicen esto. No hay un camino del centro. Busquen el camino del corazón, busquen el camino del centro. No nos balanceemos como un péndulo del lado al otro. Trabajar nuestra energía. Sí, muchos de nosotros, Macarena, podemos estar teniendo sueños, también estamos liberando muchas memorias del pasado, ojo con eso. Entonces también puede traer a memoria o a consciente muchas cosas. Bueno, creo que eso es lo que tenía que transmitirles hoy en día.
el proceso energético que estamos vivenciando, que estén atentos a lo que están sintiendo en sus cuerpos, que recuerden que nosotros estamos en un proceso de adecuación energética en este momento, que principalmente está siendo activado nuestro chakra cardíaco y nuestra pineal, y que todo nuestro cuerpo está generando resistencia vibracional para poder integrar las nuevas energías que vienen. El trabajo de transición planetaria se vive aquí, en este cuerpo físico y en todos nuestros cuerpos, principalmente en nuestros 4 cuerpos inferiores, para podernos conectar con nuestro yo superior. Eso es lo que estamos pasando en este momento. También recordarles la integración de este nuevo tiempo que ya está manifestándose totalmente. Estamos entrando a una conexión más grande con cuarta dimensión, en que la noción de tiempo, la frecuencia vibracional ahí es distinta. Por eso la percepción ya de que estamos vivenciando 16 horas diarias. ¿Qué otra cosa más? Bueno, los tips ahí que les di, y estar observante a los acontecimientos que están ocurriendo. Todo en este momento nos está transmitiendo algún mensaje para quien sabe ver. Estudien, sean personas sabias, trabajen en sí mismos, observen sin verse involucrado lo que está ocurriendo externamente. No vivan pegados al WhatsApp mirando lo que están diciendo de las conspiraciones, de los que están haciendo nuestros amigos de la no luz, porque les estamos entregando energía a ellos. Dediquémonos a trabajar en nosotros y de repente echemos una mirada así del contexto que está ocurriendo. ¿Ya? Eso es lo que quería transmitirles. Y bueno, espero poder estar haciendo un en vivo el próximo domingo. Acá tenemos anunciadas lluvias, como que va a ser bastante intenso, así que no sé cómo irán a estar las comunicaciones. Espero que sea no tan fuerte como la última lluvia que tuvimos, que provocó bastantes inundaciones acá en Chile. Pero así estamos, los tiempos son impredecibles, y viviendo cada día el minuto, el aquí y el ahora, el eterno presente, que es allí donde se ancla nuestra conciencia. Un saludo en paz, en armonía para todos. Gracias a quienes estuvieron presentes aquí hoy día. Y si ven personas en diferido acá, pueden dejar algunas preguntas. Voy a responderlas las que pueda dentro también de las actividades que yo realizo como instructora de yoga, como terapeuta también. ¿Ya? Un saludo, gracias, namaskar.